En este video aprenderás dos circuitos simples y fáciles de implementar para invertir el giro de cualquier motor de corriente continua. En la teoría veremos los detalles técnicos paso a paso con un gran análisis técnico. Y en la práctica probaremos ambos circuitos, demostrando lo aprendido en la teoría. Este es un video muy técnico y de gran utilidad en tu aprendizaje. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Bien, vamos a empezar este interesante video hablando de un pequeño motor de corriente continua como este. Este es un motor DC de 12 voltios. Como sabrán, los motores de corriente continua se les etiqueta con un más y un menos, que son la polaridad del motor. Y cuando se le aplica un cierto voltaje en una dirección, vamos a hacer que el motor gire. Por ejemplo, si yo aplico los 12 voltios, el rojo, el positivo de la fuente y el negativo de la fuente al cable negro, voy a hacer, por ejemplo, que el motor gire en sentido horario. Y si yo deseo que el motor gire en sentido antihorario, es decir, anti-clockwise, por lo general se suele hacer es invertir la polaridad, es decir, el positivo de la fuente se le conecta al cable negativo del motor y el negativo de la fuente al positivo del motor, y voy a hacer que el motor gire en sentido inverso o en sentido en contra de las agujas de reloj. Esta es una forma típica de poder conectar un motor, pero en este video les voy a explicar dos circuitos muy prácticos y sencillos para poder invertir el giro sin ningún problema. Okay, vamos a probar, por ejemplo, este motor. Acá tengo la alimentación de 12 voltios, aquí tengo los 12 voltios, el positivo de la fuente, vamos a conectarlo a rojo, y en este sentido voy a hacer que el motor gire, valga la redundancia, en sentido horario. Ahí les voy a mostrar, ahí están viendo, el motor está girando en este sentido, ahí están viendo. Y si yo quisiera que el motor gire en sentido antihorario, es decir, en sentido inverso, simplemente invierto la polaridad, el negativo de la fuente, lo conecto al positivo, al polo positivo del motor, y en este caso el positivo de la fuente al negativo del motor. Y ahora sí pueden ver que el motor está girando en sentido antihorario o anti-clockwise. ¿Ok? Ahí están viendo. Entonces, después de haber conocido esto, ahora les voy a explicar dos formas sencillas, dos circuitos muy sencillos. A decir la verdad, existen varias formas de poder invertir el giro de un motor de corriente continua para tus proyectos, pero en este video les voy a explicar dos circuitos típicos ampliamente usados en la electrónica para poder invertir el giro de un motor. En el primer circuito vamos a usar un pequeño relé como este. Este es un relé, bueno, yo ya les he puesto los cables, es un relé de 12 voltios, 10 amperios, ahí están viendo, 12 voltios, 10 amperios. Y como todo relé, en este caso aquí es un relé de 5 contactos, de los cuales yo ya los he etiquetado. Los contactos a los extremos de estos tres son los contactos de la bobina, y no solamente ello, en el contacto del centro es el terminal común, y este terminal común se va a cerrar con un contacto normalmente abierto, que es este otro celeste, cuando se le aplique una energía sobre la bobina, en este caso 12 voltios. En situaciones normales, cuando no se le aplica los 12 voltios sobre la bobina, sobre los cables verdes, el contacto común está cerrado con este contacto que se le conoce como normalmente cerrado, valga la redundancia. Cuando yo aplico el voltaje de 12 voltios entre los puntos verdes, de contactos verdes, lo que va a hacer es la bobina internamente magnetiza y va a mover el contacto común y va a cerrarlo con el contacto normalmente abierto. Vamos a probarlo con un multímetro para que más o menos entienda cómo funciona esto. Esto ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a encender el multímetro. Ahí. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ir a por lo general, en ohmios, por lo general, la bobina de un motor tiene una resistencia que varía, ¿no? Pero típicamente es 400 ohmios, en este caso, aquí. 405.6 ohmios, que es los contactos de la bobina. Y si yo quiero medir o saber cuál es el común y cuál es el que cierra, en este caso el común es el que va en medio, vamos a conectarlo, vamos a medir la continuidad con quien cierra sin alimentar la bobina, y ahí están viendo, se cierra con este contacto, o sea, este es el común, este de acá es el contacto normalmente cerrado, así se le llaman NC o normalmente cerrado, y este es el contacto normalmente abierto. Si yo aplico sobre este relé un voltaje de 12 voltios, al ser una bobina
el voltaje puede ser en un sentido u un otro. Ojo con el detalle, ahí no hay polaridad en una bobina. Entonces voy a hacer que el contacto común se cierre con el normalmente abierto. Ahora yo ya apliqué el voltaje sobre la bobina y ahora en este extremo ya no hay nada y ya se cerró con el contacto normalmente abierto. ¿Ok? Es así como funciona un relé. Esto ya lo hemos visto mucho en el curso, incluso aprendamos electrónica juntos cuando hablamos acerca de relé. Vamos a guardar el multímetro y ahora vamos a ir al cuaderno, como siempre lo hago, para poderles explicar el primer circuito que vamos a usar en este video de cómo invertir el giro de un motor de corriente continua DC. Ok, entonces para este primer circuito, vamos a poner acá circuito 1, acá a la izquierda. Para este primer circuito, como les decía, vamos a usar dos relés de 12 voltios, porque mi motor es de 12 voltios y por lo tanto obviamente necesito usar un relé de 12 voltios. Voy a usar dos relés de 12 voltios, acá los tengo ya especificados, y no solamente ello, voy a usar también dos botones pulsadores como estos, que lo vamos a ver luego ya en la práctica. Recuerden, no existe teoría sin práctica ni práctica sin teoría. En la parte, después de que terminemos de diagramar cada uno de los circuitos, vamos a ver la práctica para que no se queden los conceptos en el aire. Entonces, les decía, esta es la bobina. La bobina tiene un contacto común, que vendría a ser este de acá. Acá lo mismo, común. Son dos relés. Vamos a ponerle acá. Este es el relé 1 y este es el relé 2. ¿Ok? Y la bobina tiene un contacto común, tiene un contacto normalmente abierto. Open. La O es open y tiene un contacto normalmente cerrado, NC. Entonces, en condiciones normales, sin que yo aplique una corriente sobre la bobina o un voltaje, vamos a usar lapicero y regla, normalmente el común está conectado aquí al contacto normalmente cerrado, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Ahí. Cuando yo aplico el voltaje sobre la bobina, automáticamente el campo generado en la bobina de relé hace de que se mueva este contacto común internamente y cierre con el contacto normalmente abierto, como lo hemos explicado hace unos minutos. ¿Ok? Esa es la teoría básica de un relé. Y ahora vamos a empezar diagramando el circuito, y para ello vamos a, en este caso, el motor lo vamos a poner aquí, en el centro, la M del motor. Los contactos comunes los vamos a conectar al motor, a los polos del motor. Ahí están viendo. Los contactos normalmente abiertos vamos a conectarlo a la alimentación. Para este caso la alimentación es una alimentación vamos a ponerlo más arriba, de 12 voltios, o sea, el polo positivo de la alimentación, aquí, ahí están viendo. Vamos a conectarlo aquí al polo positivo de la alimentación, es VCC, 12 voltios DC. Y no solamente ello, los contactos normalmente cerrados los vamos a conectar a la tierra, ¿no? O al polo negativo, en este caso, de nuestra fuente de alimentación. Aquí. Al polo negativo de la alimentación, aquí. Este punto es el más negativo y lo conecto a tierra, a GND. No se preocupen que luego vamos a hacer el análisis técnico de cómo funciona este circuito y el segundo, que lo voy a hacer después. Ambos vamos a hacer la práctica también en la siguiente sección del video.
Y ahora ustedes se preguntarán, las bobinas cómo van conectadas. Muy sencillo y fácil. Vamos a conectar la bobina aquí al polo positivo, acá al polo positivo. Igualmente aquí en la otra bobina del segundo relé lo conectamos al polo positivo de la bobina. Este es un contacto cerrado aquí, hay puntos de conexión, y luego de ello vamos a conectar de una manera muy técnica y fácil el botón pulsador. Acá en los extremos vamos a conectar el botón pulsador, ¿no? Vamos a hacerlo así. El otro extremo del botón pulsador lo vamos a conectar al otro extremo de la bobina, ¿no? Acá ponemos el botón pulsador. Este es un botón pulsador que lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Este es el switch 1. Y aquí lo mismo, vamos a conectar el segundo botón pulsador. Conectado al otro extremo de la bobina. Acá. Un push button o un botón pulsador, en este caso vendría a ser el switch 2, ¿no? Switch 2. Y así como lo ven, ahora sí ya estamos listos para poder hacer el análisis técnico de este circuito. Y para poder hacer el análisis técnico vamos a usar un lápiz y un borrador para ver los estados de los terminales positivos y negativos y el flujo de la corriente. Como saben muy bien, estamos hablando de corriente continua DC, y lo que yo quiero es invertir el giro de un motor cada vez que yo presione cualquiera de los interruptores. Cuando yo presiono el botón pulsador switch 1, voy a hacer que el motor gire en sentido horario, y cuando yo presione el botón pulsador el switch 2, voy a hacer que el motor gire en sentido anti-clockwise, es decir, en contra de las agujas del reloj. ¿Ok? Este video es patrocinado por UT Source. Como sabrán, UT Source es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UT Source. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UT Source. Vamos a empezar con el análisis técnico de este primer circuito, que es muy sencillo, la verdad. Entonces, en condiciones normales, así como está, si se dan cuenta, el motor está conectado al polo negativo, o sea, a tierra, ¿no? Los dos polos del motor, los dos extremos del motor, están conectados al polo negativo, a GND, y por lo tanto el motor no va a girar. Sin que yo presione ninguno de los dos interruptores, el motor no gira porque está conectado al terminal negativo, a GND o tierra, en este caso, de la fuente de alimentación. ¿Qué sucede si yo presiono este botón pulsador switch 1, ¿no? Al yo cerrar o presionar este botón pulsador, si yo presiono el botón pulsador switch 1, lo que estoy haciendo es haciendo que la corriente de los más 12 voltios, acá es más 12 voltios, circule por acá, por la bobina, al estar cerrado el interruptor como el botón pulsador, y luego vaya a tierra. Recuerden, la corriente, en este caso continua, siempre tiene que ir del polo positivo al polo negativo. Cuando realizamos el análisis técnico, muy bien saben que los electrones circulan en sentido contrario, eso ya lo hemos explicado ampliamente. Si yo presiono el switch 1, lo que estoy haciendo es que la corriente del polo positivo de los 12 voltios vaya por el relé y cierre su circuito a tierra, y no solamente ello, magnetice la bobina con un más y un menos. Esto hace que la bobina internamente mueva el contacto común y lo cierre con el contacto normalmente abierto, ¿no? Esto ya lo hemos explicado ahorita, lo hemos demostrado incluso. Aquí cierra con este, ¿no?
Mientras yo mantenga presionado el botón pulsador, lo que voy a hacer es que la corriente va a circular, aparte por la bobina y cierre el circuito, va a venir por acá, va a ir por el polo positivo del motor. Y como este contacto está cerrado, porque no hemos activado el relay 2, luego va a cerrar el circuito por tierra. Es decir, acá hay un más y acá hay un menos. Y el motor va a girar en sentido horario. Es decir, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Para este caso específico, ¿no? Mientras yo mantenga presionado este botón, va a suceder eso. Si yo suelto el botón pulsador, regreso al estado inicial en donde no existe energía en la bobina, en este caso de relay 1, y no solamente ello, el común se mantiene cerrado como el normalmente cerrado y el motor deja de girar en sentido horario y se detiene. ¿Okay? Ese es el primer estadio. Ahora vayamos al segundo estadio, cuando yo he soltado el switch 1 y presiono el switch 2. ¿Qué sucede cuando yo presiono el switch 2? ¿No? Para ello vamos a borrar acá. Esta situación no existe. ¿Qué sucede cuando yo presiono el switch 2? Presiono el switch 2 y lo que hago es, estoy haciendo que la corriente, el positivo, venga por la bobina y la magnetice, ¿no? Más y menos, ¿no? En este caso, el otro relay ya está abierto, ¿no? Porque en estos momentos el switch 1 no está conectado. Entonces, si yo presiono el switch 2, lo que estoy haciendo es que circule una corriente por relay y cierre el circuito a tierra, como ya lo hemos explicado en la parte anterior. Y no solamente ello, sino que el contacto común ahora se cierre con el contacto normalmente abierto, ¿no? ¿Esto qué hace? Que el positivo de la fuente de alimentación circule por acá, por este punto, y ahora, para este caso, el positivo vendría a ser este extremo del motor, y luego, como este contacto está conectado al común, la corriente va a circular por acá, por el motor, y cierra el circuito a tierra. Es decir, lo polarizo de manera inversa el motor. Y al hacer esto, lo que estoy haciendo es haciendo que el motor gire en sentido anti-clockwise, ¿no? En sentido antihorario. Es decir, si antes giraba a la derecha, ahora va a girar a la izquierda. ¿Y qué sucede si yo presiono ambos botones al mismo tiempo? Si yo presiono ambos botones al mismo tiempo, lo que estoy haciendo es que los dos relays se activen, más tierra, los dos relays se activen, y no solamente ello, el común va al normalmente abierto, es decir, esta otra situación, y lo que estoy aplicando es a los extremos del motor el voltaje, es decir, el polo positivo de la fuente. Tiene que haber una diferencia de potencial para que exista un voltaje. Recuerdan que el voltaje también se conoce como diferencia de potencial, ¿no? Entonces, al no haber una diferencia de potencial, ¿por qué? Porque este es el más y este es el más, el motor va a haber más, y obviamente el motor no va a girar porque necesita un flujo de corriente sobre él. En cualquiera de los casos, cuando los dos interruptores están abiertos o cuando los dos interruptores están cerrados, en cualquiera de los dos casos, el motor nunca va a girar. Solamente va a girar cuando uno de ellos se presione por única vez y de manera independiente al otro. Si yo presiono el botón de la izquierda, esto es 1, estoy haciendo que el motor gire en sentido horario. Suelto el botón y presiono el switch 2, hago que el motor gire en sentido antihorario. Como ven, es un circuito muy sencillo y práctico. Hay que llevarlo a la práctica, a la redundancia. Y ahora sí vayamos a esa parte, a la parte práctica, en donde vamos a demostrar el funcionamiento de este circuito. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte práctica de este primer circuito. Tenemos los dos relay, el botón pulsador 1, switch 1 y switch 2. Si yo presiono switch 1, el motor va a girar en sentido horario, hacia la derecha. Si yo suelto y presiono el switch 2, el motor va a girar hacia la izquierda. Vamos a empezar con la primera prueba. Sentido horario. Ahí están viendo. Gira hacia la derecha. Y si yo presiono el botón pulsador switch 2, va a girar en sentido antihorario hacia la izquierda. Ahí están viendo. Si yo mantengo los dos botones pulsadores sin presionar, como están ahí, no hace nada. Y si yo mantengo los dos hacia abajo, tampoco hace nada. Nuevamente hacia la derecha y hacia la izquierda.
Ok, ahora sí vayamos al siguiente circuito entonces. Muy bien, ahora sí vamos al segundo circuito, al circuito 2, que es un circuito mucho más simple, igual, mucho más simple que el anterior, ¿no? Más sencillo y más práctico. Para ello, vamos ya no a usar dos relays y dos botones pulsadores, sino vamos a usar este interruptor doble, que en la ubicación central no va a haber conexión entre los pines, y cuando yo me muevo hacia un costado, cierro un conjunto de conectores, y cuando me muevo hacia el otro extremo, cierra el otro conjunto de conectores. Es decir, vamos a usar este interruptor doble y vamos a explicar más o menos cómo funciona este. Este tiene tres posiciones. Acá hay una a la izquierda, la posición central, en donde no conecta nada, y la posición de la derecha, que es otro tipo de conexión. ¿Okay? Eso es un interruptor muy sencillo que tiene 6 puntos de conexión. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona esto. Este es el común, el de en medio son los comunes. Cuando yo mantengo el interruptor en el centro, este interruptor común no hace contacto con ningún lado. Cuando yo, por ejemplo, presiono hacia el lado izquierdo, hacia la línea, ahí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es cerrando este contacto de aquí, el de arriba, con el lado de la derecha. Siempre invertido, recuerden, siempre es invertido. Si yo me voy para la izquierda, voy a cerrar el contacto central con el contacto de la derecha. Ese es un juego de contactos. Y no solamente ello, independientemente voy a cerrar este contacto de en medio, que es el común, con el de acá. ¿Ok? Si me muevo hacia ese extremo, así como está. Si yo me muevo en medio, deja de conectarse, estos dos contactos se abren. Si yo me muevo hacia la derecha, ahí, hacia la derecha, hacia las dos líneas, de igual manera, hacia acá, de igual manera, lo que estoy haciendo es el común se va a cerrar con este otro punto de la izquierda de manera independiente, y este otro de aquí, el de abajo, se va a cerrar con el contacto de abajo. Vamos a probarlo en estos momentos. Está en el centro, para que tengan un elemento de juicio, para que vean que realmente es cierto lo que les estoy diciendo. Todo se comprueba aquí en este canal. Acá no hay bobina, por lo tanto es solamente contacto, y vamos a ir a continuidad. Ahí, continuidad. ¿Okay? Aquí está en el centro. Ahí están viendo en el centro, y por lo tanto no hay contacto ni arriba ni abajo ni a los laterales. Miren, no hay nada aquí, acá tampoco no hay nada, en la parte inferior tampoco, y acá tampoco. Ok, si yo me muevo, como les decía, hacia la izquierda, voy a cerrar este punto con este punto y este punto con este punto. Vamos a ver. Arriba, el central con la derecha se cerró, ahí están viendo, y abajo, de igual manera, se cerró. ¿Ok? Si yo me muevo hacia la derecha, ahí, de igual manera, voy a cerrar los contactos del centro con el lado izquierdo, a lo mismo, y lo importante aquí solamente se cierran ellos, ¿no? Pero más no se cierra con el resto de contactos, solamente son independientes, como les decía. ¿Ok? Vamos a usar este concepto de este interruptor, que es muy barato. Esto cuesta menos de $0.50. Ojo con el detalle, lo compré para este video, lo compré aquí en Lima, en Paruro, para este video. Y vamos a implementar el segundo circuito, como les decía, de una manera muy sencilla. Este es el circuito incluso más fácil y más práctico que el usar dos relays y dos botones pulsadores. Ok, vamos a empezar lapicero y regla, y vamos a poner aquí primero, vamos a poner primero los 3 puntos de conexión. Vamos a hacerlo así. Acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres. Los 3 puntos de conexión de común y los lados laterales, ¿no? Como lo hemos visto aquí. Entonces aquí vamos a cerrarlo, a delimitarlo para que se vea bien. Acá. Y para nuestro ejemplo, nuestro análisis, nuestra conexión, lo que vamos a hacer es puentear los extremos, en este caso, de cada uno de estos contactos. Vamos a puentearlo así, aquí y acá.
Vamos a hacerlo así. Vamos a puentearlo. Un extremo con otro extremo y este otro extremo con este otro. Es decir, pongo un cable, como le voy a mostrar después, este punto lo uno con este y este otro punto lo uno con este. Hasta ahí vamos bien. El positivo de la alimentación lo voy a llevar aquí, a esta parte del video, en el diagrama, a esta parte del diagrama, aquí. Y el negativo lo voy a llevar acá. Es decir, acá hay un más y acá hay un menos. Esto no va a variar. Este es la fuente de alimentación VSC, 12 voltios DC, ¿no? Y aquí a los extremos lo que voy a hacer es conectar el motor. La verdad que este circuito es mucho más sencillo y práctico que el anterior. No nos vamos a complicar demasiado, la verdad. Vamos a hacerlo más hacia arriba. Y vamos a aplicar aquí el motor. En este caso el motor M. Encerramos acá. Y eso es todo, señores. Eso es todo lo que necesitamos para este segundo circuito. La verdad que es muy sencillo. Voy a ahora explicarle el análisis técnico paso a paso para que lo puedan entender. Y la verdad que es muy sencillo. ¿Qué sucede si el interruptor yo lo presiono? Está ahí, ¿no? Yo lo presiono en este lado. Lo presiono así. Voy a cerrar estos dos contactos, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo es cerrando. Vamos a usar lápiz para hacerlo mejor. Cierro estos dos contactos, ¿no? Al cerrar esos dos contactos, lo que estoy haciendo, aplicando directamente el positivo de la fuente de alimentación al positivo aquí, ¿no? Acá. Y el negativo de la fuente de alimentación lo estoy aplicando aquí, al negativo del motor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que el motor gire en sentido horario. Es decir, gire en un sentido. Sin invertir la polaridad de la fuente de alimentación, que es lo que no queremos obviamente, yo lo que hago es lo pongo en la posición central. Si yo lo pongo en la posición central, este contacto central, va a la redundancia, no se va a unir con ninguno de los contactos y por lo tanto el motor no se va a alimentar con ningún voltaje, ni un positivo ni un negativo, y el motor se va a parar. ¿Y qué sucede cuando yo lo muevo hacia la derecha? Acá, hacia la derecha, hacia el 2. Lo que estoy haciendo es cerrando los contactos de la izquierda, ¿no? De manera independiente, ¿no? Como ya les explicaba. Por lo tanto, vamos a cerrar esto. ¿No? Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es esto de acá, ¿no? Con el lápiz cerrando estos contactos, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es invirtiendo la polaridad. ¿Por qué? Porque el positivo ahora viene para acá, como se puentea con este otro extremo, ahora el positivo es este. Entonces el positivo vendría a ser este, hacerlo con negro, acá, el positivo vendría a ser esto. Y no solamente ello, ahora el negativo va para acá, hace contacto con este polo y como acá hay un cable a lo largo con el otro extremo, ahora el negativo es este. Y por lo tanto, ahora el motor gira en sentido antihorario. El motor va a girar en sentido antihorario. Como ven, es un circuito muy sencillo y práctico, con un solo componente. Ni que comprar este dispositivo que cuesta menos de $0.50, la verdad que es muy barato esto. Y acá están las especificaciones. Este es de 250 voltios. Si utilizas 250 voltios, 6 amperios ahí. Y si utilizas 125 voltios, 10 amperios. Como lo estamos usando para un motor, más que suficiente, un motor que no consume ni siquiera medio amperio, más que suficiente. Como ven, es muy sencillo y práctica, y después de haber visto este diagrama que es más sencillo y práctico que el anterior, ahora sí vayamos a la parte técnica, a la parte práctica. Pues vamos entonces. Bien, ahora sí estamos listos para la segunda prueba,
De acuerdo al diagrama que les he mostrado, ahí tenemos el dispositivo, el interruptor, y le he soldado los cables en X, un extremo con el otro y el otro extremo con el otro. Los de en medio no están conectados, ahí están viendo. Ok, vamos a empezar la prueba. El motor está conectado a los cables, el rojo y el negro, a los cables verde y amarillo respectivamente, y acá tenemos la alimentación de los 12 voltios. Vamos a hacerlo con cuidado así. En el centro conectamos el negativo y el positivo, ahí están viendo, y en los extremos puede ser aquí o acá, indiferente en un sentido u otro. Vamos a conectar el cable amarillo y el verde, ahí, sin que choquen obviamente. Es una prueba. Ahí estamos listos. Vamos a hacer la prueba. Si yo presiono hacia la izquierda, gira en sentido aquí, en la posición 2, gira en sentido antihorario, ahí están viendo. Si yo lo pongo en medio, deja de girar, y si yo pongo hacia la derecha, en la posición 1, gira en sentido horario. Nuevamente, ahí están viendo, en medio no hay nada. Si yo lo giro hacia la izquierda, en la posición 2, gira en sentido antihorario. En medio no hay nada. Y si lo pongo hacia la posición 1, hacia la derecha, gira en sentido horario. Como ven, son dos circuitos básicos, elementales, simplemente con un poco de conocimiento de conexiones y teniendo en cuenta las leyes del flujo de corriente en un circuito, podemos realmente realizar el giro de cualquier motor de corriente continua a través de estos dos circuitos con dos relays y dos botones pulsadores, o con este interruptor simple, un interruptor de doble tiro, dos posiciones y de doble contacto. Ok, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal y este servidor puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, les he dejado en la descripción los enlaces directos, y aquí también les estoy dejando, para que me puedan seguir tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Algo muy importante es que he habilitado las supergracias o los super thanks. Si realmente deseas apoyar este canal, por favor dame un super gracias y un super thanks, de manera tal de que podamos adquirir nuevos componentes o dispositivos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Y algo muy importante es que hemos habilitado también la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de mi canal y tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí estoy mostrando las personas que cada mes apoyan este canal con su apoyo a esta noble causa de poder compartir conocimiento. También puedes tener acceso a los detrás de cámaras de cada uno de mis videos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas en cualquier lugar que desees. Asimismo, los invito a que me puedan seguir aquí en mi canal de YouTube. Si ya me sigues, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.